Bienvenidos una vez más a Conversaciones Diversas. Gracias por estar del otro lado, como siempre, súper agradecidos que nos abran las puertas desde varios lugares de locaciones. En esta ocasión, como siempre, nos encontramos aquí, a mis espaldas, en Mirasoles, por supuesto. Gracias por abrirnos la puerta para charlar con Uri Jarás. Así es que te invito a que te quedes aquí en Conversaciones Diversas, porque vamos a charlar de todo, de los 30 años de este atentado a la Embajada de Israel. Hablamos de política, hablamos de la economía, hablamos de la situación en la que está hoy la comunidad judía esperando este momento de justicia y además bregando por la paz internacional. Así es que hablamos de todo eso aquí en Conversaciones Diversas. Quédate con nosotros, vení y compartí esta hermosa charla con Uri Jarás. Bienvenidos a Conversaciones Diversas en nuestra segunda temporada. Por supuesto, gracias a Nud por recibirnos acá, Mirasoles, esta casa que siempre nos abre para abrir nuestras entrevistas, nuestras charlas. Conversaciones Diversas en esta oportunidad va a estar conversando con Uri Jarás. Él es de la comunidad judía. Vamos a hablar de los 30 años que significó aquel atentado de la AMI aquí en nuestra Argentina, y historia que recorre también un precedente donde hay que hacer memoria, donde se pide justicia por eso, y donde además también debemos sentirnos partes de toda esta transformación que venimos pregonando en la sociedad para erradicar los discursos de discriminativo, los discursos de odios que hay. Abro el plano para saludarlo a Uri. Uri, ¿cómo estás? Bienvenido a Conversaciones Diversas. Un placer tenerte acá y hablar, ¿no?, de esto, de los 30 años que hace de aquel atentado que marcó un antes y un después en nuestra Argentina, porque estamos acá. Pero sin embargo en el mundo también habló sobre eso. ¿Cómo estás? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. La verdad que muy agradecido que me hayan invitado a tu programa. La verdad que para mí, en representación de la comunidad, es muy importante recordar para nuestra religión, para la religión judía, es uno de los pilares el tema del recuerdo, de la memoria cuando buscamos que haya justicia y que nunca más se vuelva a repetir las cosas feas, las cosas aberrantes que marcaron a la humanidad. No te olvides, hace poco, el 27 de enero, estuvimos recordando lo que fue un nuevo aniversario del recuerdo de las víctimas de la Shoah, lo que fue la liberación del campo de Auschwitz, que empezó a dar fin a uno de los horrores, si no el más grande de toda la historia de la humanidad, que nos sucedió hace mucho. Sucedió hace nada más ni nada menos que 80 años. Nada en la historia de la humanidad, que se llevó puesto a 6 millones de judíos, dentro de ellos 1,5 millones de chicos, una Segunda Guerra Mundial que se llevó más de 100 millones de personas. O sea, fíjate vos lo importante, lo que es la memoria para nosotros. Y bueno, ahora, como vos dijiste, donde se está cumpliendo un nuevo aniversario y a 30 años de lo que fue el primer atentado del terrorismo internacional, del islamismo fundamentalista, acá en el hemisferio occidental, en 1992, que fue a la Embajada del Estado de Israel, donde también en el mismo edificio funcionaba el consulado del Estado de Israel, en la calle Arroyo y Suipacha, ahí en la ciudad de Buenos Aires. Así que un hecho muy feo que hay que recordar para seguir buscando justicia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa dentro de la comunidad, puertas adentro, en el diálogo? Porque sé que se habla mucho y además también se está trabajando para ese pedido de justicia, que tiene un pedido de justicia a nivel internacional, pensando también en lo que significa en la historia judía y en la historia de los argentinos que viven y que son judíos, pensando en eso, y que a partir de ahí también siempre se empezó a ver a una Argentina distinta, a una comunidad judía diferente en el sentido de comunidad,
más arraigada, digamos, a ese sentimiento de la memoria propiamente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sin duda que fue un antes y un después. Para nosotros, la verdad que 30 años no solo de lo que fue el atentado, el primer atentado, como dije, internacional acá, violando nuestra soberanía nacional, porque fue en nuestro país, en Argentina. Eso es importante que nosotros entendamos, fue en nuestro país, en Argentina, donde murieron argentinos, en donde, si hacemos un poquito de memoria, vamos a recordarnos que las cosas que se dijeron después del atentado, cosas muy feas, cómo explotó entre esos el antisemitismo, empezaron a hablar de la doble nacionalidad, de lo que había pasado adentro, si no fue un atentado, cosas muy dolorosas, pero que en realidad la conclusión fue que cuando la justicia se puso a investigar, al hecho de tratarse de un consulado, de una embajada, se hizo cargo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y después de muchos vaivenes y de muchas idas y vueltas, después de un mecanismo que se dedicó a poner más sombras que claro. Sobre lo que había pasado, recién 10 años después se llegó a la conclusión de quiénes habían sido los autores intelectuales, de cómo se había ejecutado el atentado, de que había sido un atentado con una camioneta, que es un coche bomba, cómo había ingresado a la vereda, cómo había explotado, quiénes lo habían ideado, que había sido ideado por Hezbollah, cómo lo habían planificado, cómo habían entrado el material, pero nunca se llevó a juicio a nadie, nunca hubo ningún acusado, y eso es el dolor más grande. No nos olvidemos que murieron 29 personas, que ni siquiera eso se llegó a concluir. Claro, no se cerró ese ciclo, digo, de pensando también en el dolor de las familias, ¿no? Exactamente, no solo de la familia de la gente que murió, sino de los que sobrevivieron. Se habló de 29 muertos, se habló de 22 muertos, o sea, nunca fue muy claro. Lo que sí fue muy claro fue el dolor grande, la herida que dejó en nuestra sociedad, y que eso es lo que nosotros estamos buscando, que la justicia de una vez por todas se ponga los pantalones, porque nosotros vivimos en un Estado democrático y uno de los pilares fundamentales es la justicia de nuestra democracia, y queremos que se llegue a la conclusión, que se ponga a los acusados donde tienen que estar, más allá de que hoy ya no existan los acusados, pero que se explique bien, y los que están vivos que estén acá en la Argentina pagando por lo que han cometido. Va a ser la única manera de poder seguir adelante, ¿no es cierto? Habiendo por lo menos entendido qué es lo que pasó y tratando de que nunca más vuelva a pasar. No nos olvidemos que 2 años después, eso fue el 17 de marzo de 1992. En el 94, con el mismo material explosivo, con la misma organización terrorista, y obviamente con una organización interna, porque todos sabemos que no se pudo llevar a cabo si no hubo ayuda de acá, del mismo país. Fue la voladura de la AMIA, claro, de la comunidad judía de Buenos Aires, con muchísimo más muertos, con arriba de 200 muertos. Entonces, esas fueron las consecuencias directas. Y después todo lo que eso trajo aparejado, ¿no es cierto? La verdad que todo muy lamentable. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hablábamos de esta memoria y de la pregunta, ¿qué pasó con toda esa historia, ¿no? ¿Qué pasó con todo lo sucedido? Eso que trajo dolor, que trajo el después, y que trajo también la reconstrucción, digo, como comunidad, como sociedad. Y también me pongo a pensar que nos hizo pensar dónde estamos y en qué país estamos y en qué mundo estamos para poder transitar eso, cuando pensamos en un momento que muchas cosas de un pasado no muy lejano, vos bien lo dijiste al principio, nos vuelve a pasar. Es como volver a cometer lo mismo. Digo, no sé si lo piensan desde ese lugar dentro de la comunidad, si lo hablan así, y pensando también en los jóvenes, porque se van formando con esto que va pasando en la historia.
Así es. Como vos decís, o sea, si bien ya pasaron 30 años, hoy por hoy hay jóvenes que no lo vivieron y que realmente por ellos es mucho el esfuerzo que hacemos también de recordar todos los años para que sepan lo que pasó. La verdad que para la comunidad fue, y yo creo que para toda la sociedad, ¿no es cierto?, fue ver que algo que creíamos que estaba a tantos kilómetros que nos pasa acá en la Argentina, no nos dolió tanto, no nos chocó tanto, aparte de las cosas que se dijeron, y a nosotros como comunidad yo creo que la peor herencia que nos deja, más allá de, como vuelvo a repetir, los muertos, los heridos, porque, o sea, no nos olvidemos que, o sea, el atentado terrorista lo que trata es llevar la mayor cantidad de gente posible. Claro. Que esa calle... Sin mirar a quién, digamos. No hay una cuestión... O sea, hay un objetivo, pero no hay una cuestión que diga solamente es esto. Totalmente. O sea, el atentado... Y generalmente el objetivo es hacia las personas, digo, pensando directo, en esa... y cuanto más personas, mejor. Ese es el éxito del atentado. Y el atentado terrorista se hizo en horario que fueron las 14:45, en donde la ciudad de Buenos Aires está pleno, en donde la calle Arroyo y Suipacha, o sea, esa esquina estaba pleno. El único lugar que había para estacionar fue donde entró la camioneta. O sea, después estaba lleno. Donde, o sea, aparte de la casona de la embajada, que fue la misma casa que tuvo desde el 40 y pico, que fue cuando se abrió la embajada de Israel en la Argentina, enfrente había un asilo para ancianos, de los cuales hubo muchos muertos, por decir lugares con mucha gente. Había una iglesia con un colegio que justamente estaban por salir también a la calle. Había mucha gente caminando, mucha gente que pasaba por ahí. Entonces, o sea, aparte de todo eso que es la cantidad de gente que se llevó el atentado, a partir de esos atentados, todas las comunidades judías, todos los templos, todas las escuelas, todo lo que tenga que ver con la comunidad, hoy por hoy tiene unos muros de hormigón que la distinguen y que nos hacen referencia en todo el país a causa del atentado. Y que realmente, si bien uno trata de hacerlo decorativo, es muy doloroso para nosotros tener que ocultar nuestras comunidades atrás de esos muros. Yo creo que esa fue la herencia más fea que tuvo los atentados y que hace como comunidad que cada vez que vamos a entrar en nuestros edificios tengamos que decir ¿hasta cuándo? ¿Por qué si acá nosotros podemos vivir tranquilos, en paz, en libertad, en coexistencia con los demás credos, con las demás personas, con las demás colectividades? ¿Por qué la comunidad judía tiene que tener un muro de hormigón frente a los edificios? Claro. ¿Te acordás qué estabas haciendo en ese momento, en aquella época? Si estabas aquí, si estabas por el trabajo que haces dentro de la comunidad, sos una persona que viajás mucho, por ejemplo, pero además también ustedes llevan un trabajo de conferencistas, de charlas, de esto que tiene que ver con la recuperación de la memoria, en todos los sentidos, digo, no solamente en la cosa dolorosa, sino en todo lo que hace a la cultura israelí, digamos, ¿no? Sí. La verdad que al ser 30 años, recuerdo que estábamos acá en Resistencia con mi familia. Mi papá, que falleció hace poco, era el presidente de la comunidad, así que recuerdo lo que se hablaba en casa, lo que tardamos en entender qué es lo que estaba pasando, porque la verdad que una cosa, nosotros tenemos mucha familia en Israel que nos cuenta, con la que estamos pendientes, con todos los atentados, con lo que fue guerra, no, porque las guerras fueron cuando se estableció el Estado de Israel, cuando fue la independencia del Estado de Israel. De ahí en adelante los atentados es cosa de, si no es de todos los días, es un por semana. Ahora, en estos momentos, sigue habiendo atentados. Esta semana hubo atentados en Israel que se llevaron la vida de 11 israelíes, que lamentablemente no se está hablando y no se le da la dimensión que tendría que tener. Y bueno, en ese momento la verdad que lo primero que hicimos con mi papá fue ir a la comunidad para tratar de hablar, porque era mucha información que se decía, muchas cosas que se decían, no se entendía bien. Los medios jugaron un papel también así fundamental, pero también en el sentido de
desinformar a veces, ¿no? Porque por ahí con mucha información estamos tan infoxicados, para usar un término más global, pero sin embargo en esa cuestión que tiene que ver con desmenuzar la información propiamente, a veces llega a lugares equívocos, ¿no? Dentro de la... Sí, total, y algunos intencionalmente, ¿no es cierto? Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bien, Uri, decías que hay una responsabilidad del Estado que acá no está presente, digamos, o por lo menos sienten que no está avanzando en esa cuestión, que después de 10 años se conoció recién quién fue el autor intelectual y a partir de ahí otros 10 años más y a partir de ahí empezamos a contar, hoy estamos 30, digamos, ¿no? De lo que ha sucedido en ese momento. ¿Han hecho algún pedido especial en estos últimos tiempos? Digo, se ha pronunciado de alguna manera también, pero es como que es muy lento quizás. Lento, la verdad que ya valga la redundancia, es demasiado, el dolor que esto genera es demasiado. La verdad que las familias de las víctimas, de los sobrevivientes, claman por justicia. El pueblo tiene que seguir reclamando justicia. Para este año especialmente, que se cumplieron 30 años, al acto que siempre se realiza en donde estaba la embajada, digo donde estaba, porque donde estaba la embajada se hizo una plaza, lo que se llama la plazoleta Estado de Israel, en donde se anotaron bien los nombres de las víctimas. Una plaza que tiene, que la verdad que invito a toda la gente a visitar, a recorrer, porque invita a la reflexión, a ver que cuando nosotros hablamos de víctimas, hablamos de gente, hablamos de personas, hablamos de familias, hablamos de familias que quedaron incompletas, de chicos que quedaron sin padre o madre, sin abuelos, entonces lo importante que es ponerle nombre a las víctimas. Para eso se hizo la plaza. Este año que se hizo el acto ahí otra vez en la plaza, vino el viceprimer ministro, que es el segundo en orden de importancia en el Estado de Israel, vino acá a la Argentina, que a la vez es el ministro de Justicia del gobierno del Estado de Israel. Vinieron para acompañar en el acto, vinieron con algunos familiares de gente que en esa época trabajaba del Estado acá en la embajada, que han perdido familiares, para hacer más fuerte el reclamo, para juntarse no solamente con la gente y con las autoridades de la comunidad, sino también que los recibió el presidente, estuvieron con el presidente en su despacho. No solo los recibió el presidente, también estuvieron con los legisladores, estuvieron haciendo recorrida y en todos los lugares donde estuvieron fue por un reclamo unánime de justicia, claro, de que esto avance, de que se sabe cómo fue, de que no vuelva a pasar otra vez lo que hemos reclamado, lo que reclamó no solamente la comunidad, sino que todo el mundo se dio cuenta hace poco en la asunción de un mandatario, en donde entre los acusados por la justicia argentina, buscado con pedido de captura internacional, se encontraba en el mismo lugar en donde estaba un funcionario de la Cancillería Argentina. O sea, más allá que después hubo un reclamo, yo creo que, o sea, es evidente que no podemos dar ese doble mensaje, que el mensaje tiene que ser único, de que tiene que ser el reclamo muy fuerte. Obviamente que desde ese día estamos hablando de que el atentado a la embajada fue casi una década antes de lo que fue el 11 de septiembre, que fue el atentado a la Torre Gemela en Estados Unidos, con lo que fue el atentado a la Torre Gemela, en donde también después cuando se empieza a investigar, fue todo organizado de una triple frontera que ahí se empieza
a prestar muchísimo más atención, donde se empiece a prestar mucho más atención con el tema de cómo se financian los atentados, de dónde sale la plata, de dónde acortar todo eso. Y bueno, yo creo que el reclamo de justicia es cada vez más grande y nosotros vamos a estar todos los años exigiendo y ojalá que el pueblo siga acompañando porque o sea, no fue un atentado a la comunidad, claro, al Estado de Israel, fue acá en nuestro suelo, en el suelo argentino. Totalmente. Y que eso trae otras cuestiones que tienen que ver con, no solamente con planteos políticos, sino económicos, de soberanía social, cultural. Digo, ¿cómo atraviesa la comunidad? Digo, también en este sentido, hoy hablábamos fuera del aire, este discurso que hay de mucho odio, de mucho ostracismo, de mucha discriminación, esta cuestión separatista de judíos, protestantes, católicos, evangelistas. Digo, también la religión tiene mucho que ver ahí, hay un juego importante en el discurso cuando uno baja cierta información y ve el replique de eso, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que somos muy activos en eso y más que nada por todas las cosas que fueron pasando a lo largo de los años, ¿no es cierto? Tratamos de ser muy activos en el tema. Y la mesa interreligiosa para ello es muy importante, en donde, por ejemplo, acá, y el diálogo interreligioso, acá en el Chaco tenemos nuestra mesa interreligiosa y el mensaje principal es bajar a la sociedad de que podemos vivir respetando nuestras diferencias, ¿no es cierto? Eso es fundamental. ¿Cómo viven justamente en cuestiones de cultura hoy, en estos tiempos donde la modernidad nos atraviesa, en donde la tecnología, la información y demás? ¿Cómo vive la comunidad judía en ese sentido, ¿no? Teniendo en cuenta sus preceptos más culturales que tienen que ver con la religiosidad y que también se fueron como avanzando, ¿no? en ese sentido. Sí, totalmente. La verdad que a lo largo de los años, ¿no es cierto?, la comunidad se fue adaptando también a los distintos cambios. Tenemos distintas corrientes dentro de la comunidad, dentro de nuestra religión. Tenemos distintas maneras de llevar adelante nuestro judaísmo, desde los ortodoxos, los conservadores, los reformistas. Pero la verdad que sobre todo es abrir las puertas de nuestros templos, abrir las puertas, mostrar lo que es nuestra cultura. Obviamente que los chicos hoy ya no es lo mismo que antes cuando llegaron nuestros abuelos, desde escapando de la guerra, en unas condiciones en donde venían a buscar algo hacia estas tierras, hacia América, que lo pudieron llevar adelante acá, a lo que es hoy estas generaciones, en donde ya buscan otras cosas, tienen otros objetivos y obviamente desde la comunidad, de las distintas comunidades de nuestro país, vamos adaptándonos y buscándole la vuelta porque la fe para nosotros, la espiritualidad, sigue siendo muy importante en el hombre, sigue siendo... y yo creo que en eso coincidimos con las demás religiones y por eso nombré el tema de la mesa interreligiosa, de tratar de estar al lado de la gente, de más allá de las redes sociales, de que la juventud le da tanta importancia a tantas cosas, del mensaje que se baja, que también hay un mensaje muy lindo de unidad, de fraternidad, de que respaldarse, de estudiar la Torá no es algo que fue hace más de 3000 años, por ejemplo, en el judaísmo, sino que el mensaje se adapta al día de hoy, a la libertad. Ahora dentro de poco viene Pesaj, que nos recuerda la salida de los judíos de Egipto, pero un mensaje que te lo da hoy, que hoy vos como persona no podés ser esclavo hoy a 3000 años de lo que fue la salida del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Hoy lo podés aplicar tranquilamente y eso te enseña también tu religión, ¿no es cierto? El estudio de la Torá, a pegarte a eso, a lo que es el amor entre los distintos, el respeto. Bueno, son todos mensajes que la verdad que siguen vigentes y van a seguir vigentes siempre y de eso nosotros nos encargamos. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Qué bueno esto que decís de la interreligiosidad y que, bueno, con las diferencias, retomo esto que hablamos por ahí fuera del aire, hablamos ya,
se va dando esta charla, ¿no? Qué bueno, algún día lo vamos a publicar todo esto que se habla del detrás, porque el detrás por ahí, de cámara. claro, es como, no es lo más, todo es importante, pero a veces uno cuando no sabe que están prendidas las cámaras, uno habla desde otro lugar. Cuando haces tu resumen anual. Totalmente. Y eso está bueno lo que decís, porque en la diferencia, que ahí creo que es el foco, ahí es donde debiéramos hacer la sociedad para conformarnos en culturas nuevas. Digo, el mundo nos está hablando. Nos está hablando hoy lo que sucede en Ucrania, nos estuvo hablando cuando sucedió en Palestina, lo sucedido. Hiciste un recordatorio importante que hace días nada más, lo que sucedió también en un sector de la comunidad de Israel. Digo, nos está hablando que hay que cambiar las formas. Y en ese cambiar las formas tiene que ver con un cambio cultural radical y con una perspectiva más en derechos humanos, digo, pensando en los valores que tenemos todas las personas. Tengo una frase que creo que vas a coincidir por esta cuestión de que en las diferencias se convive, que más allá del género somos personas. ¿Cómo se llevan con esa cuestión ustedes ahí? Nada, la verdad que el objetivo y a través de los distintos ámbitos, ¿no es cierto?, es siempre pelear en eso, ¿no es cierto?, trabajar en eso, trabajar en bajar un mensaje de unidad, de que respetándonos las diferencias, porque eso es primordial, podemos coexistir tranquilamente, que no hace falta que hoy en pleno siglo XXI no podemos estar mirando una guerra, como la cantidad de gente que se está llevando, la cantidad de chicos que otra vez que se está hablando que quedaron sin padre, sin madre, la cantidad de gente que quedó sin hogar. Más allá de meternos en el problema particular, claro, de lo que esté pasando allá en Ucrania y que esté tan lejos de lo que es acá la Argentina, yo creo que todos tenemos que estar preocupados y mirando hacia allá y tratando de bregar y de mandar mensajes, como la otra vez a través de la DAI a nivel nacional respaldamos un mensaje que bajó el Papa Francisco de hacer un ayuno en nombre de la paz, de tratar de demostrar de que no estamos a favor ni de uno ni de otro y de que el mensaje tiene que ser fuerte hacia la paz, hacia la convivencia, de que nuestra juventud tiene que ver que se puede convivir, de que no podemos volver otra vez hacia atrás, y por eso que hacemos tanto hincapié, aparte de las actividades que hacemos con la mesa, de que llamamos siempre con el gobierno provincial, con el gobierno municipal, de hacer actividades, de presentar. Ayer estuvimos presentando una agenda anual de todas las religiones, entre todos los líderes de los distintos credos, junto al intendente. Lo mismo hacemos con el gobierno de la provincia y la Secretaría de Culto de la provincia, en donde vamos a casa de gobierno y celebramos Hanukkah, y estamos con el gobernador encendiendo una vela y mostrándole a la gente que más allá de los distintos credos podemos convivir, coexistir, mandar ese mensaje de unidad, de paz, de armar, como tenemos el proyecto del Paseo de los Justos, en donde se reconoce que justamente lo que fue en la época de la Segunda Guerra Mundial, con la Shoah, donde se estaba pasando el exterminio de tanta gente, en donde hubo muchos países donde todo el mundo se quedó mirando lo que pasaba, hasta que no le tocó, y donde después cuando se decidió intervenir ya había tantos muertos y tanto terror sembrado en toda Europa. Entonces nosotros tratamos de que la gente, cuando hablamos de memoria, hablemos de acá de la memoria del golpe, hablemos de lo que fue la dictadura, pero también hablemos de lo que fue la Shoah, de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, de que haya, aparte de un monumento que tenemos frente al Colegio Normal, un monumento a la humanidad, estamos queriendo instalar un paseo de los justos, que la gente sepa que también en esa época hubo gente que se jugó la vida, en donde no había humanidad, puso humanidad para salvar chicos, para salvar gente y que no eran judíos. Entonces a toda esa gente es premiada a nivel internacional, se los reconoce. Todo eso queremos mostrar, queremos trabajar juntamente para eso, para bajar ese mensaje de unidad, de recordación, de memoria, para evitar que algo así vuelva a ocurrir, para que no existe acá discriminación,
para que no exista más racismo, para que no exista antisemitismo. Estar muy atentos, estamos muy atentos siempre frente a los hechos de antisemitismo, frente a los hechos de discriminación, y hay que decir presente, porque esto se trabaja entre todos, no es desde un sector, no es desde la comunidad, es entre todos, y ese es el apoyo que buscamos siempre para darnos, ¿cierto? Ese mensaje de unidad. Desde la comunidad y para la sociedad, digamos, todos. Totalmente. Deberíamos ser, creo que somos todos responsables, digo, socialmente, de poder erradicar todas esas conductas que tienen que ver con discursos de odio, discriminativos, racismo y demás. Yéndonos un poquito o cruzando un poco más el mundo, ¿no? Transversalizando esto que tiene que ver con la diversidad propiamente. Bueno, en Tel Aviv ha sido una de las, primero como un país referente principalmente de llevar adelante muchas políticas públicas que tienen que ver con la diversidad propiamente, ¿no? De hecho, también ha dado un cambio radical en este sentido de la religiosidad, han podido convivir. Se han manifestado, han sido muy grandes eventos que tienen que ver con la diversidad, con la vinculación, sobre todo el matrimonio igualitario. Hace muy poco tiempo también se está celebrando un montón de derechos que quizás en otra época no se hubiera hablado. Digo, no sé, cómo lo estás viendo, manejando desde la distancia, o capaz que te fuiste ayer y no sé, pero bueno, digo, pensando en este tiempo. No, la verdad que ir no he ido todavía, o sea, fui cuando era chico, hace mucho que no estoy yendo a Israel, tengo mucha familia allá, pero obviamente sí, estoy al tanto de todo, o sea, no solo con las noticias, sino por lo que uno ve, por lo que hablo con mi familia, por lo que veo en las redes sociales. Hoy las redes sociales nos hacen sentir, no es lo mismo cuando se fue parte de mi familia y cuando uno iba a visitarlo iba en barco, o sea, tardaba un mes. Claro. Hoy con los vuelos, con las redes sociales, con las videollamadas, uno se siente más cerca, y la verdad que ver la transformación de lo que es hoy el Estado de Israel y cómo trabaja con eso, y Tel Aviv justamente, que es ícono a nivel mundial de lo que es justamente esta política, realmente, como vos decís, marca una línea, marca un camino de convivencia. No nos olvidemos de que la ortodoxia, lo que es la ortodoxia dentro de la religión judía, de lo que es el Shabbat, de lo que es cuando empieza el viernes con la salida de la primera estrella hasta el sábado, ellos tienen una manera de vivirlo el Shabbat, y obviamente todo eso hay que trabajarlo, hay que generar un ambiente para respetarlos a ellos y que ellos también respeten a la otra gente, y así en todos los ámbitos, ¿no es cierto? Con el tema de género, lo mismo, y bueno, y se avanzó en todas esas políticas para tratar de ir demostrando. Hay un partido árabe en Israel, aunque uno por ahí, por eso, para conocer bien lo que es la situación de Medio Oriente, que por ahí yo veo que hay mucha gente que opina y movimientos. Hay gente que por ahí, acá en la calle, que va, hay movimientos sociales que hacen marcha en Buenos Aires y que saben muy poco de lo que es la realidad de Medio Oriente, y que se guían por ahí por lo que le cuentan o por algunos medios. Entonces yo los invito a ir, si no pueden, a hablar con gente de allá, que les cuente lo que es la convivencia, lo que es la diferencia de los árabes que viven en Israel, obviamente, más allá de que hoy haya una crisis por ahí con eso, de que se metan muchas cosas. Obviamente que hay cosas que duelen y que todavía va a costar sanar y que se trabaja todos los días, pero dentro de la democracia israelí hay partidos árabes, en la justicia israelí hay jueces árabes, entonces ellos trabajan siempre para tratar de buscar esa diversidad. Obviamente que tendrán miles de errores, pero la democracia israelí, no nos olvidemos que recién tiene un poco más de 70 años, entonces un país muy joven al lado de muchísimos países en el mundo, en donde todavía se rigen con otros sistemas que no son mucho menos que la democracia, y donde el mundo no fija la lupa como fija allá, y observa tan delicadamente con resoluciones de Amnistía Internacional, de la ONU por ahí, que uno por ahí no entiende por qué se pone tanto con esas declaraciones y se trata de boicotear el avance del Estado de Israel en la salud,
Hoy hablamos de un pacto de Abraham, se le llamó, que fue, porque aparte de lo que uno ve, también hay paz. Se llegó a la paz con los Emiratos Árabes Unidos, se llegó a la paz con Bahrein, se llegó a la paz con Marruecos. Hace poco el primer ministro de Israel estuvo en Turquía, cosa que parecía imposible. Entonces hay muchísimos avances, hay muchísimos mensajes de paz. Ahora, en plena guerra de Ucrania, hay una carpa del Estado de Israel ayudando, una carpa humanitaria para ayudar, que fue negociado primero en propio Rusia. O sea, se habló en Israel porque en Shabbat, donde cuesta moverse y el primer ministro trata de no herir susceptibilidades con los ortodoxos, se fue a Rusia, habló con Putin y hablaron de la instalación de una carpa humanitaria del ejército israelí en plena Ucrania para atender a la gente, para atender... Y entonces son mensajes, o sea, ¿qué tiene que ver Israel con esa guerra? Y sin embargo está ahí. Está ahí, está ayudando, o sea, está atendiendo a la... Y eso es lo que yo digo, o sea, estar pendiente de lo que pasa en el mundo. Eso es buscar y trabajar y hacerse cargo de lo que es la convivencia. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Hablábamos de esa paz y retomo, ¿no? de este mensaje de paz en realidad que se lleva adelante desde la comunidad y esto que está bueno, que no lo sabía y que es información, que han puesto una carpa humanitaria o sanitaria para poder ayudar hoy a las familias de Ucrania, ¿no? Y también pensar de que a veces esas cuestiones, hoy decías vos al principio, por ahí son cosas que están muy lejos y que capaz que no lo dimensionamos como nuestro, pero sin embargo tenemos el replique, porque eso afecta a nivel político, a nivel geográfico, a nivel económico sobre todo. O sea, hay una realidad acá que la economía mundial está mal, está teniendo un quiebre, digamos, o vamos a usar la famosa palabra que implementamos los medios de comunicación, la grieta, digamos, ¿no? También hay una cuestión de esa, no sé, ¿cómo lo ves en ese sentido, digo, a nivel país y estas repercusiones que pueden llegar a afectar o que nos está afectando en realidad? Sí, yo creo que la verdad que acá en los argentinos estamos viviendo, la verdad que etapas muy difíciles, épocas muy difíciles, la crisis, la verdad que nos viene pegando muy fuerte. Sin ir más lejos, uno sale a la calle y se encuentra con las marchas, con los movimientos sociales, no solamente en Buenos Aires, que uno ve por los noticieros, sino a lo largo de todo el país, el acuerdo, no acuerdo con el fondo, la inflación, lo que nosotros vemos es lo que le cuesta al argentino llegar a fin de mes, la desvalorización del sueldo, de lo que uno gana contra con lo que son los gastos para una familia poder llevar, para estar. Hace poco, creo que ayer publicaron lo que es el nivel de pobreza en la Argentina y la verdad que nos toca y muy fuerte, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que planificar su vida, la tranquilidad de una familia, la educación de una familia, todo esto y obviamente lo que está pasando en Ucrania encima nos influye mal porque siempre se habla del precio del combustible y de los alimentos y de lo que está pasando, porque hoy la globalización lleva a esto, ¿no es cierto? Claro. A que todo repercute en todo el mundo y bueno, lamentablemente cuando estamos así, como estamos acá en la Argentina, todo nos repercute mal y bueno, entonces obviamente que estamos atentos y tenemos que estar bregando para que esto termine cuanto antes. Y comprometernos, ¿no es cierto? O sea, nosotros como comunidad, como desde los ámbitos en los que uno se mueve, nosotros como comunidad nos movemos también con la mesa interreligiosa, nos movemos hacemos actividad en conjunto con el gobierno, con provincial, con la municipalidad y trabajar para dar un respaldo a la gente, para ayudar, para contener a la gente, porque la verdad que estamos viviendo momentos difíciles. Y esto se sale entre todos juntos y poniendo sobre todo
de que el mañana, ¿no es cierto?, el futuro que le vamos a dejar a nuestros hijos, tiene que ser un país tan rico como el nuestro, con tanta riqueza, la verdad que duele tener que vivir todo esto. Entonces, bueno, no hay otra manera que entrometerse y comprometerse y trabajar para eso, ¿no es cierto? Hace poco, como mesa interreligiosa y representando a la comunidad, estábamos compartiendo desafíos que queremos para la ciudad, por ejemplo, de lo que es nuestro tránsito, de lo que es la convivencia con el tema de los piquetes, con el tema de todo, del respeto hacia el peatón, hacia de las leyes, o sea, el respeto de las cosas básicas que estamos hablando. Y bueno, yo creo que el camino es por ahí, ¿no es cierto? No solamente encerrarse uno en lo propio, en su casa, en sus necesidades, sino mirar al de al lado, pensar en su comunidad, en su gente, en su provincia, en su país, y tratar de ayudar y de trabajar en conjunto para que va a ser la única manera que podamos salir de esta situación y hablando, charlando, buscando el consenso, ¿no es cierto? ¿Cómo viven los jóvenes hoy o cómo perciben la juventud sobre todo, ¿no? Pensando en estas nuevas juventudes o nuevos grupos de jóvenes que se van conformando desde la comunidad y hacia afuera, digo, ¿cómo es? Porque también entiendo que hay un trabajo no solamente religioso, sino también hay un trabajo de conformación social. Nosotros siempre decimos que el judaísmo no es solo una religión, sino que es una forma de vida, y eso es lo que tratamos de sostener, ¿no es cierto? Con lo duro que es sostener una comunidad en el interior, con toda una estructura que nos dejaron nuestros abuelos hace tantos años, para justamente eso, ¿no es cierto?, contener no solamente a nuestra masa comunitaria, sino también y sobre todo darle educación a nuestros jóvenes de la escuela, porque tenemos una escuela funcionando dentro de la comunidad, que es la escuela hebrea, que no solo enseña el idioma, no solo enseña nuestra religión, sino nuestras costumbres, los forma a los chicos, como así también tenemos los movimientos juveniles, lo que es nuestra juventud, lo que es nuestro grupo universitario, y siempre le dimos mucha preponderancia a eso, a la formación de nuestros jóvenes, de que estén involucrados, de que sean protagonistas, de que entiendan la realidad y estar arriba de ellos y de vivenciar distintas experiencias, por eso viajan. Tienen facilidad de planes para ir a Medio Oriente, para ir a encuentros a lo largo de todo el país, para conocer, para intercambiar opiniones con otros jóvenes, y eso los va formando y generando una opinión para que ellos también puedan luchar desde su punto de vista, desde su lugar, con formación, sabiendo hacia dónde van. O sea, para la comunidad siempre la juventud y la formación de la juventud es uno de los puntos más delicados y más importantes hacia lo que apuntamos. ¿Se centra más acá en la capital, la comunidad, o en el interior también hay y confluyen, digamos, en el trabajo comunitario que hacen? La verdad que si bien cuando vinieron nuestros abuelos y los inmigrantes judíos que venían escapándole a la guerra y que venían de Europa buscando un lugar donde poder vivir en paz y donde desarrollar su forma de vida, su judaísmo en libertad, arrancaron, si bien entraban por Buenos Aires, por otros lugares, por otros puertos, primero muchos llegaron al campo, y lo mismo pasó acá en el Chaco, entraron por el interior, fueron a Charata, fueron a Saspeña, y después fueron viniendo hacia la capital, hacia Resistencia. La verdad que hoy lo que queda del interior, hay una comunidad en Saspeña, hay algo chiquito todavía en Charata, obviamente que son muy chicos a comparación de lo que fue, quedan algo de familias, los cementerios, que para nosotros es muy sagrado, donde descansan nuestros antepasados. En el interior tenemos en Saspeña, en Charata,
creo que hay uno también en Villa Ángela, y tratamos de resistencia, donde todavía está más armada la comunidad, con un rabino. Nosotros tenemos un rabino que lo conocen todos, que es Natán Weingarten, un chico joven. Eso, que además es joven. Es joven. Es joven, y creo que también eso ahí está como conformado, digamos, el hecho de poder contener a la juventud propiamente, ¿no? Que habla en otro idioma, por decirlo de alguna manera, se comunica de otra manera. Y aparte muy involucrado con todos los temas actuales, ¿no es cierto? Aparte de ser muy estudioso de todo lo que significa la Torá y las bases del judaísmo, muy involucrado con todo, con la igualdad de género, con todos los temas actuales. O sea que es un chico que se puede hablar de todos los temas, porque es muy estudioso. O sea, para que vos te des una idea, cuando lo trajimos, lo primero que nos pidió fue una biblioteca grande, porque traía todos sus libros. Divino. Que quería compartir. Aparte es muy buena gente. Un saludo, besos a Natán, y a la familia, por supuesto, es cierto. Y obviamente que va a estar muy gustoso también para venir a conversar con vos, porque le encanta hablar. Y bueno, la verdad que con él tratamos de llegar también, y estamos organizando actividades ahora que la pandemia nos va a permitir también, claro. Porque llegó Natán y al tiempito ya se abrió esta pandemia, donde nos reinventamos para hacer actividades, pero a través de las redes sociales, y hacer contención a través de redes sociales. Ahora estamos tratando de ver cómo hacer para ir llegando al interior, a estas familias, vamos a llamarles del interior, que han quedado, para que también tengan ellos su servicio de conocer al rabino, de Kabbalat Shabbat, nosotros tenemos nuestras festividades, ahora nuestro recuerdo de lo que fue el Pesaj, de las costumbres, de lo que se come, de que lo que hacemos acá en Resistencia, que salimos a mostrarlo, de que también lo puedan hacer ahí en el interior. Bueno, estamos viendo cómo hacerlo, porque eso es lo que estamos encarando en todo el país, las comunidades centrales, tratar de ir saliendo hacia el interior, para todas las familias que han quedado en el interior puedan seguir teniendo ese contacto, y la juventud sobre todo. Inicio espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Último bloque, hay muchos temas, y cierto, lo vamos a invitar a Natán para hablar de muchos otros temas que hacen a esa parte de la religiosidad y de la formación, que es importante también reconocer el trabajo que hacen. Y está bueno eso que decís de poder juntar a estas familias que están ahí en nuestro interior, del interior de nuestro Chaco, que es grande y que cada vez tiene su crecimiento en las diferentes religiones, y la comunidad judía también está avanzando en eso. Preguntarte esto por supuesto, esperar a que se resuelva de alguna manera para dar esa paz y esa tranquilidad, digo, en estos 30 años, como para hacer una reflexión sobre eso, ¿no? Sí, la verdad que ese es nuestro anhelo. Exigimos justicia. Hay una frase judía que dice Tzedek, Tzedek Tirdov, que es justicia, justicia perseguirás, que es lo que decimos siempre, no solamente cuando recordamos el atentado de la AMIA, sino también cuando recordamos lo de la embajada. Es importante también recordar lo que pasó y que se esclarezca lo que pasó con el fiscal Nisman, que estaba investigando y que dio muchas pistas sobre lo que fue el atentado a la AMIA. Justamente es buscar el esclarecimiento de todas las causas, seguir juntándonos todos los años para que podamos recordar y a través de distintas, no solamente actos en donde podamos dar nuestras novedades del avance de la causa o nuestras opiniones, sino también de distintas actividades culturales que se tratan de armar, que se arman siempre desde la AMIA, desde la embajada a nivel nacional. Si uno anda por Buenos Aires y recorre la AMIA, que ahora dentro de poco va a ser el recuerdo del atentado a la AMIA,
se va a dar cuenta lo que fue cómo hay distintas intervenciones en la zona, culturales, en la parada del subte, en lo que fue el hospital de clínica, en todos los lugares que intervinieron en su momento, distintas canciones que se van haciendo, con mucha intervención de León Gieco, de distintos artistas nacionales. Ahora para lo de la embajada, Alejandro Lerner hizo una canción muy linda. A la noche, el día del recuerdo del atentado a la embajada, se hizo una actividad en el Centro Cultural Kirchner, en donde estuvo también la Sinfónica, muchísimos mensajes a través de distintos, y nos parece que la cultura es muy importante también para eso, pero siempre buscando el mismo objetivo, ¿no es cierto?, que es lo que yo dije, o sea, a través de la memoria exigimos justicia, pero justicia para que esto nunca más vuelva a pasar. Los argentinos no nos podemos dar el lujo de tener otro atentado, tenemos que vivir los distintos credos en coexistencia, en libertad, con tranquilidad y poder expresarnos sin ningún tipo de problema. Eso es lo que nosotros buscamos y hacia ahí es donde vamos a seguir trabajando y luchando. Bien. ¿Qué se come en el Pesaj? Ahora que viene Pesaj, nosotros recordamos la salida de los judíos de Egipto y hay una comida especial, ¿no es cierto? Que también es parte de la cultura, por eso Exacto, que es la decías, matzá. Totalmente, decías que esto que tiene que ver con la cultura, y creo que la comida los une, digo, a todas las comunidades, pero a ustedes más en ese sentido, porque hay toda una tradición para poder hacer la comida, para poder bendecirla. Una tradición que se va contando de boca en boca, más allá de lo que tenemos escrito, de la Torá, de lo que cuenta, de lo que nosotros leemos para cada festividad. Está siempre lo que la madre le enseña a la hija, al hijo, de las costumbres que se van transmitiendo, así decimos, de boca en boca, porque tienen su particularidad y hay que vivirla, hay que pararse al lado de esa gente para aprender a cocinarlas y a verlas y llegar al resultado de lo que es esa comida tan rica. Ahora viene Pesaj y comemos la matzá, que yo te voy a acercar para que vos conozcas lo que es lo que podían hacer los judíos cuando estuvieron 40 años en el desierto. Y que cada uno de los componentes de la mesa de Pesaj, porque esa noche, aparte de juntarnos a comer y recordar de que ya pasaron más de 3000 años, ya hace 3000 años que venimos recordando que fuimos esclavos en Egipto, hace 3000 años, y de que nos sacó nuestro Dios y que ahí nos llevó hacia la tierra prometida. La explicación de lo que es el Seder se llama, esa cena tiene un orden en donde, aparte de juntarnos a comer, primero le contamos a los chicos qué es lo que pasó, a las nuevas generaciones y cómo fue y qué es lo que tenemos que pelear para el futuro para que nunca más vuelva a pasar. Como pasó así hace 3000 años, para que nunca más vuelva a pasar en el futuro, y cómo lo podemos aplicar hoy a eso. Bueno, hasta en el tipo de comida que se come en esa fecha tiene que ver con los sentimientos amargos que vivió la gente y todo eso. Así que bueno. Y además se toma rico también, ¿o no? Hay comida que es muy rica, la verdad que sí, la comida característica. Se va acompañado, digo, la bebida con la comida. Totalmente. Tiene un orden de precedencia. Es muy recomendable. En Buenos Aires y acá también tenemos lugares que hacen mucha comida judía. En Buenos Aires hay comida, aparte de judía, israelí, que la verdad que es muy, muy recomendable y es riquísima. Se nos acabó el tiempo. Un placer, Uri, tenerte aquí en Conversaciones Diversa. Sin duda quisimos de alguna manera dar un homenaje y hablar y hacer esta reflexión en estos 30 años que ha pasado de ese atentado, y nunca más, también un nunca más para eso, ¿no? Y esperar, y el pedido de justicia para estar en paz y para seguir avanzando con esa paz en el mundo, ¿no? Así que gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El saludito de ahora que aprendimos después de este tiempo de pandemia, que también nos enseñó a cuidarnos desde otro lugar. Y hacer esa reflexión, digo, para todos, verdaderamente que hay que hacer un cambio cultural, social, radical para poder pregonar buenas energías, ¿no?
Así es, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me he sentido muy cómodo. La verdad que no he tenido muchas participaciones así en programas así como este, de conversaciones, donde hemos tocado tantos temas, así que te agradezco por ayudarnos a recordar, por instalar el tema en la sociedad y como vos dijiste, nunca más estos temas, nunca más un atentado en nuestro país, en nuestra sociedad, en el mundo, que se termine la guerra, que nuestra pandemia nos dé un respiro como nos está dando ahora y que nada, mucha salud y felicidad para nuestra gente. Un placer. Igualmente. Y un placer siempre estar del otro lado. Gracias por acompañarnos en Conversaciones Diversas. Nos vemos aquí. Quédate con nosotros a muchísimas entrevistas más que puedes compartir. Seguí nuestras redes sociales, por supuesto, y estamos ahí contándote los detalles que van a venir próximamente. Gracias, Uri. Gracias a ustedes que están del otro lado. Un placer.